La imagen es realmente impactante. Madres con sus hijos en brazos huyendo de Venezuela, escapando de la violencia y la miseria. Riendo del hambre también. Claro, por supuesto, una crisis humanitaria terrible. Ujú. Hoy vamos a sumergirnos en esta crisis en Venezuela, pero no solo para analizar la política, sino para entender el sufrimiento humano detrás. Tenemos acceso a información bastante crucial, incluyendo un discurso bastante impactante de Cayetana Álvarez de Toledo, una política española que ha acusado al régimen de Maduro de crímenes atroces. ¿De lesa humanidad? Y la pregunta que nos ronda es cómo es posible que figuras internacionales, incluso el Papa Francisco, sean acusadas de complicidad en esta tragedia. Es una situación compleja sin duda. Empecemos por Cayetana Álvarez de Toledo. Ella no solo señala a Nicolás Maduro, sino que también acusa a figuras internacionales de guardar silencio ante lo que ella llama crímenes de lesa humanidad. Su discurso es un llamado a la acción, una denuncia que no podemos ignorar. Exacto, y lo que hace que su discurso sea tan impactante es que no se queda en lo político. No. Va directo al corazón del problema, el sufrimiento de la gente. Al grano. ¿Recuerdas el caso del joven de 16 años que fue torturado con descargas eléctricas en los pezones? Sí, es un ejemplo escalofriante de la brutalidad que se vive en Venezuela. Y no olvidemos la carta de Mariana González acusada de terrorismo, donde describe el horror que sufrió en prisión. Claro. Estos casos, por terribles que sean, son solo la punta del iceberg. Sí. Hay 79 niños y casi 2,000 adultos, incluyendo mujeres embarazadas. Wow. Y personas con discapacidad que siguen presos en condiciones inhumanas. Es indignante. Yeah. Y aquí es donde entra la crítica de Cayetana a figuras como el Papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero. Los acusa de no hacer lo suficiente de un silencio cómplice ante estas atrocidades. Claro, y Zapatero se defiende argumentando que su trabajo se centra en evitar una guerra civil y que Maduro ha ganado elecciones democráticamente. Ese es su argumento, pero Cayetana lo refuta. Ella cuestiona la legitimidad de esas elecciones Claro. y critica la pasividad de la comunidad internacional. Es un debate complejo donde se enfrentan diferentes visiones de la realidad. Totalmente. Y este debate se extiende a la posición de España, un país con fuertes vínculos históricos con Venezuela. A pesar de que el Parlamento español ha reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo, el gobierno español se muestra cauteloso. Es cierto. Y mientras tanto, 16 ciudadanos españoles, entre ellos Rocío San Miguel, una activista por los derechos humanos, siguen presos en Venezuela. Caramba. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. Sí. ¿Hasta qué punto los intereses económicos y políticos pueden justificar la inacción ante la violación sistemática de los derechos humanos? Es una pregunta crucial. Cayetana señala a empresas y grupos de presión que siguen beneficiándose del régimen de Maduro, priorizando sus ganancias sobre la vida de millones de personas. De hecho, menciona la polémica visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, a España, a pesar de las sanciones de la Unión Europea. Y la supuesta implicación de José Luis Ábalos, un alto cargo del PSOE. ¿Cómo se puede justificar esto? Es difícil de justificar. Y nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad moral de los actores internacionales frente a regímenes autoritarios. ¿Hasta dónde llega nuestra complicidad? Es una pregunta que nos interpela a todos. Y Cayetana no se limita a denunciar, ella exige acción. Pide a la Corte Penal Internacional que emita órdenes de arresto contra Maduro y otros altos cargos por crímenes de lesa humanidad. Un llamado urgente, Sí. especialmente si consideramos la situación de María Corina Machado, una líder opositora que podría ser encarcelada en cualquier momento. En cualquier momento. Y en Venezuela, como dice Cayetana. Sí. El tiempo se mide en vidas perdidas. Es una realidad devastadora. Y frente a esta tragedia, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta clave. Si los gobiernos y las instituciones fallan, ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? Informarnos es crucial. ¿Pero qué más? ¿Cómo podemos ayudar al pueblo venezolano y exigir justicia? Es una pregunta que abordaremos en profundidad. Pero antes creo que es importante entender cómo se ha llegado a este punto, cómo un país rico en recursos ha caído en una crisis tan profunda. Tienes razón, la historia de Venezuela es fundamental para comprender la complejidad de esta crisis. Empecemos por ahí. Para entender la crisis actual tenemos que mirar al pasado Venezuela. A principios del siglo XX era un país con una economía basada en la agricultura, pero con el descubrimiento del petróleo todo cambió. Es fascinante cómo un solo recurso puede transformar un país entero, pero ¿cómo llevó el petróleo a Venezuela a esta situación? Bueno, la abundancia de petróleo, en lugar de ser una bendición, se convirtió en una maldición. La economía venezolana se volvió dependiente del petróleo, descuidando otros sectores.
Y con la nacionalización de la industria petrolera en los años 70, se creó una enorme fuente de ingresos para el gobierno. Entiendo, entonces el gobierno tenía mucho dinero proveniente del petróleo, pero eso no es algo bueno. En teoría sí, pero en la práctica la gestión de esos recursos fue deficiente. Se implementaron políticas populistas que no eran sostenibles a largo plazo y la corrupción se extendió como una plaga. Ya veo entonces la dependencia del petróleo y la mala gestión crearon un terreno fértil para la crisis. ¿Y cómo entra Hugo Chávez en esta historia? Chávez llega al poder en 1999 con la promesa de una revolución bolivariana, un cambio radical para Venezuela, y con los altos precios del petróleo a principios de la década de 2000, tuvo los recursos para implementar sus políticas socialistas. Claro, recuerdo las misiones sociales de Chávez, programas para combatir la pobreza y mejorar la educación y la salud, pero no tuvieron un impacto positivo en la sociedad. Sí, en un principio, las misiones tuvieron un impacto positivo en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Pero a largo plazo, estas políticas generaron dependencia del Estado y desincentivaron la iniciativa privada. Es decir, se creó una especie de círculo vicioso. Exactamente. A esto se sumaron las expropiaciones de empresas privadas, el control de precios y la creciente inflación que socavaron la economía. Entonces, la economía venezolana, ya debilitada por la dependencia del petróleo, se vio aún más afectada por las políticas de Chávez. ¿Y cómo se llega a la situación actual con Nicolás Maduro en el poder? Tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro hereda una economía en crisis y un sistema político cada vez más autoritario. Con la caída de los precios del petróleo a partir de 2014, la situación se vuelve crítica. Es decir, la crisis económica se agudiza con la caída del precio del petróleo, el principal sustento de la economía venezolana. Así es que Maduro, en lugar de implementar reformas, opta por la represión. Se persigue a la oposición, se limita la libertad de prensa y se violan sistemáticamente los derechos humanos. De ahí las denuncias de Cayetana Álvarez de Toledo y de organizaciones internacionales de derechos humanos. Y también se entiende por qué miles de venezolanos se ven obligados a huir del país. Exacto. La crisis en Venezuela no es solo política, es una tragedia humanitaria de grandes dimensiones. Y volviendo al discurso de Cayetana, ella critica la actitud de algunos líderes internacionales como Zapatero, que hablan de diálogo con el régimen de Maduro. Es un punto interesante. ¿Es realmente posible un diálogo constructivo con un régimen que ha cometido tantas atrocidades? ¿O es simplemente una forma de legitimar a un dictador? Esa es la gran pregunta. Y mientras tanto, millones de venezolanos siguen sufriendo las consecuencias de esta crisis. Precisamente ahora que entendemos mejor el contexto histórico, me gustaría que profundicemos en la crisis humanitaria. Las cifras son alarmantes: escasez de alimentos y medicinas, hospitales colapsados y una población al borde del colapso. Sí, es desgarrador. ¿Y qué se está haciendo para ayudar a la población venezolana? ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en esta crisis? Sí, una tragedia terrible para tantos millones de personas que están sufriendo. Una situación realmente terrible. ¿Qué se está haciendo desde la comunidad internacional para paliar esta crisis? Hay diversas organizaciones internacionales como la ONU, ACNUR y muchas ONG trabajando en el terreno brindando ayuda humanitaria. Se están distribuyendo alimentos, medicinas y se está proporcionando atención médica a los más vulnerables. Me alegra saber que hay gente trabajando para ayudar a los venezolanos, pero ¿son suficientes estos esfuerzos? ¿Se está haciendo lo suficiente? La verdad es que la ayuda humanitaria, aunque es fundamental, no es suficiente. La crisis es tan profunda y compleja que requiere una solución política. Claro, mientras no haya un cambio político real en Venezuela, la crisis humanitaria seguirá agravándose. ¿Y qué hay de la responsabilidad de los países vecinos? Millones de venezolanos han tenido que emigrar a países como Colombia, Perú o Ecuador en busca de una vida mejor. Es cierto, la migración masiva de venezolanos está poniendo una enorme presión en los países receptores. Estos países están haciendo un esfuerzo enorme para acoger a los migrantes, pero necesitan más apoyo de la comunidad internacional. Entonces, la crisis venezolana no solo afecta a Venezuela, sino a toda la región. Exactamente, es una crisis regional con implicaciones globales. Y volviendo a la pregunta que planteabas al principio, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Sí, más allá de informarnos, ¿cómo podemos contribuir a un cambio positivo en Venezuela? Hay muchas maneras de ayudar. Podemos donar a organizaciones que trabajan en Venezuela o en los países receptores de migrantes. También podemos presionar a nuestros gobiernos para que adopten una postura más firme frente al régimen de Maduro y para que incrementen la ayuda humanitaria. Claro, y no olvidemos el poder de la información, difundir la verdad sobre lo que está sucediendo en Venezuela, compartir historias de las víctimas. Por supuesto. Y denunciar las injusticias son acciones que pueden marcar la diferencia. Exacto. Crear conciencia sobre la crisis venezolana es fundamental para generar presión internacional y para que la comunidad internacional actúe con más determinación. En definitiva, la crisis en Venezuela nos interpela a todos.
Es un llamado a la solidaridad, a la acción y a la defensa de los derechos humanos. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento del pueblo venezolano. Cada uno de nosotros desde nuestro lugar puede aportar su granito de arena para construir un futuro más justo y democrático para Venezuela. Y con esa reflexión cerramos nuestra inmersión en la crisis venezolana. Una crisis compleja y dolorosa que nos recuerda la fragilidad de la democracia y la importancia de la lucha por la libertad y la justicia. Esperemos que este viaje nos haya ayudado a comprender mejor la situación en Venezuela y a reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos globales. La lucha por un futuro mejor para Venezuela continúa, y cada acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia.